Como siempre, envío un saludo muy cordial, muy afectuoso a todas las personas que me hacen el favor de su atención cada semana. Compañeros y compañeras antorchistas, amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Los que todavía recordamos los grandes desfiles obreros frente al balcón presidencial para agradecer al presidente los beneficios recibidos durante el año, extrañamos la poca actividad de los trabajadores mexicanos en este 1 de mayo, como si se hallaran desconcertados y no supieran qué hacer ante la ausencia de convocatoria por parte del gobierno a través de sus líderes sindicales enchufados al presupuesto y a la política oficial. El acto central de este año fue una variante desmedrada y poco brillante de los antiguos desfiles para reverenciar al poderoso en turno, pero igualmente demostrativa del control oficial de las organizaciones de los trabajadores y de su uso descarado por el gobierno para sus propios fines de propaganda y clientelismo electoral. Un acarreo masivo de los trabajadores de Dos Bocas, con el señuelo de doble paga por su día feriado, para montar un acto presidido por el presidente López Obrador y algunos de sus funcionarios. El propósito era dar una imagen de apoyo irrestricto y entusiasta de los obreros a la política energética del presidente bajo la mirada atenta y amenazante de los organizadores. En fin, una farsa tan humillante y servil como los grandes desfiles montados por el viejo charrismo, solo que con menos lucimiento e imaginación. Pero el 1 de mayo no fue ideado como recurso propagandístico de los poderes políticos, ni para que los obreros se postren a sus pies agradeciendo beneficios inexistentes. Tampoco como un día de fiesta, de celebración de la clase obrera, que casi nunca tiene nada que celebrar y sí mucho de qué indignarse y protestar. Las obreras y obreros mexicanos tienen que saber que el Día del Trabajo, igual que el Día de la Mujer, es de cuna socialista, ya que fue una iniciativa de la Segunda Organización Internacional de los Trabajadores, dirigida por Federico Engels, quien junto con Marx es el padre de la teoría revolucionaria de la lucha de clases para la emancipación definitiva de los explotados de la tierra, encabezados precisamente por los trabajadores. Fue la Segunda Internacional la que planteó por primera vez la necesidad de contar con un día del trabajo, es decir, con una fecha única en la que todos los obreros salieran al mismo tiempo a las calles de las principales ciudades del mundo a reclamar a patrones y gobierno el cumplimiento de sus demandas fundamentales, principalmente la reducción de la jornada de trabajo y la elevación de los salarios. La fecha escogida fue el 1 de mayo como un homenaje a los obreros de Chicago, que en esa misma fecha, pero de 1886, habían sido reprimidos, encarcelados y ajusticiados por reclamar esos mismos derechos. El Día del Trabajo se celebró por primera vez el 1 de mayo de 1889 en la ciudad de Londres, Inglaterra. En resumen, los que crearon el Día del Trabajo estuvieron muy lejos de pensar en un empleo demagógico y manipulador de esa fecha por los gobernantes
o de una fiesta de los trabajadores. Lejos de ello, desde el principio su idea fue fijar una jornada mundial única de lucha de todos los obreros del mundo por la libertad sindical, por mejores salarios y por la jornada de 8 horas. Esa idea se halla totalmente desvirtuada y prostituida en nuestros días, como lo acabamos de ver el 1 de mayo pasado. La formación y consolidación del sindicalismo auténtico en nuestro país tiene una historia larga, pero con pocos ejemplos de valor, heroísmo y capacidad de lucha y sacrificio, capaces de servir de ejemplo a los obreros actuales. Comenzó en la época colonial con la lucha de los músicos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México por mejorar sus magros salarios. Siguió con la lucha de los mineros de La Plata, que tuvo su punto culminante en las minas de Real del Monte, en Pachuca, Hidalgo, que llevaron a cabo la primera huelga en la historia del sindicalismo mexicano. Ya en el México independiente aparecieron las asociaciones de ayuda mutua y las cajas de ahorro, así como los primeros intentos de organización sindical moderna, principalmente entre los tranviarios de la Ciudad de México, los obreros textiles de Puebla y Orizaba y los mineros del norte de México. El proceso adquirió conciencia de clase y un programa de lucha gracias a la Casa del Obrero Mundial y al Partido Liberal Mexicano de los Hermanos Flores Magón. Este último, por cierto, fue el organizador de las huelgas de Cananea y Río Blanco, antecedentes inmediatos de la Revolución Mexicana. Al llegar la Revolución, la Casa del Obrero Mundial, de tendencia anarquista, se alió con la facción carrancista para combatir a los ejércitos de Villa y Zapata, a causa de lo cual el incipiente movimiento obrero mexicano cayó bajo la tutela del gobierno. Don Lázaro Cárdenas cobijó la creación de la CTM y puso a la cabeza de esa central a Vicente Lombardo Toledano, quien trató de insuflar a la lucha obrera el espíritu de clase destinada a encabezar la lucha emancipadora de los pobres. La CTM lombardista apoyó decisivamente la expropiación petrolera y dio batallas memorables como la huelga contra los empresarios de Nuevo León, con lo que reveló cierta independencia y libertad respecto al gobierno. Pero después de Cárdenas, la revolución se hizo ininstitucional. Lombardo perdió el poder a manos de Fidel Velázquez y sus 5 lobitos, y la CTM se volvió uno de los 3 pilares del régimen priista. Los otros 2 fueron los campesinos y el sector popular. Con ello, perdió su independencia y su carácter de clase. Perdió también su control sobre el 1 de mayo. En este ya prolongado letargo del movimiento obrero mexicano, hubo, a pesar de todo, destacadas, aunque escasas muestras de su espíritu combativo, como la lucha ferrocarrilera de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, la de los médicos y la de los maestros del movimiento revolucionario del magisterio dirigido por Otón Salazar. Pero fueron, repito, garbanzos de a libra que no alcanzan a modificar la línea esencial dominada por el charrismo sindical al servicio del gobierno. Y es mejor, más educativo y útil verlo así. Con la llegada de la era neoliberal y las reformas a la Ley Federal del Trabajo, impulsadas por Peña Nieto y López Obrador, el propio sindicalismo charro perdió utilidad y vigencia. Ahora,
los obreros mexicanos se hallan en medio de una pinza mortal. De un lado, amenazan con devorarlo las nuevas centrales obreras de la 4T, encabezadas por caras viejas y corruptas del antiguo charrismo sindical. Del otro, los cantos de sirena de un sindicalismo libre, pero en realidad atado a las poderosas centrales obreras norteamericanas, financiado y empujado por los verdaderos dueños del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Como Ulises en el estrecho de Messina, se hallan entre Escila y Caribdis, dos monstruos igualmente peligrosos. Quizá alguien piense que tanta pasividad y sumisión de los trabajadores se explica porque en realidad no tienen motivos de inconformidad y de protesta. Sería un tremendo error y una gran injusticia pensarlo así. Todo lo contrario, la situación de la clase obrera, como la de todo el pueblo de México, es hoy más dura y angustiosa que en las épocas del dominio priista y el charrismo de Fidel Velázquez. El gobierno de López Obrador dice que hoy hay más de 21 millones de empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una cantidad superior a los 20.61 millones que había antes de la pandemia. Es decir, que según López Obrador, ya hemos recuperado con creces los empleos perdidos a causa de la COVID-19. Además, dice que según el INEGI, en marzo de este año, la tasa de desempleo se ubicó en el 3% de la población económicamente activa, cifra menor al 3.4% de los 3 últimos meses de 2019, lo que significa, según él, que hoy el desempleo es menor que antes de que iniciara la pandemia. Sin embargo, analistas más rigurosos en la interpretación de los datos hacen notar que si el país no hubiera interrumpido su tendencia de crecimiento que traía antes de la pandemia, hoy debería haber 22.43 millones de puestos formales y no los 21 millones que celebra el presidente. De modo que en realidad tenemos un déficit de 1.43 millones de empleos formales, algo que se deja sentir si tomamos en cuenta el desempleo total y no nos limitamos, como López Obrador, a comparar el empleo de hoy con el que había antes de la pandemia. Además, según el INEGI, en el punto más alto de la pandemia que se presentó en 2020, perdimos 1.1 millones de empleos formales y más de 12 millones de personas abandonaron su trabajo obligados por la crisis. Estas gentes, dice el INEGI, han vuelto a trabajar, pero más del 55%, es decir, 5% más de la mitad de ellas se quedó en la informalidad, lo que no es para echar las campanas a vuelo. Gabriela Siller, directora de análisis del Banco Base, calcula que todavía existen 1.57 millones de personas desocupadas como efecto de la pandemia. Esta cifra, aclara, es la suma de las personas desocupadas, las subocupadas, que son las que trabajan menos horas de las que necesitan, y las disponibles, dispuestas a trabajar si se les ofrece un empleo. Un estudio de la Fundación Forge sobre
inserción laboral de personas entre 17 y 24 años, reveló que 3 de cada 10 jóvenes sin rezago educativo están desempleados, lo que equivale a 2.5 millones de jóvenes de ambos sexos sin trabajo. En general, la situación de las mujeres es peor que la de los hombres. Por último, sucede que a pesar de la mayor cantidad de empleos formales, que se supone que son mejores que los informales, hay 33 millones de trabajadores que no reciben un salario suficiente para cubrir el costo de la canasta básica. O sea, 2 de cada 3 del total de población ocupada. A esto debe sumarse que 34.5 millones de personas con empleo no están afiliadas al Seguro Social, lo que equivale a 6 de cada 10. Todas las cifras están tomadas de El Universal del 1 de mayo. Suma y sigue. Según el portal Zona Franca del 28 de abril de este año, los trabajos en México se han convertido en fábricas de pobreza, donde predominan los bajos salarios y la exclusión de las mujeres de los empleos dignos, según el Observatorio del Trabajo Digno, citado por el portal. El presidente López Obrador presume reiteradamente que su gobierno ha elevado el salario mínimo como ningún gobierno anterior. Y hay mucho de verdad en esto. Pero mientras que se ha anunciado un aumento de 22% para el salario mínimo en 2022, son muy pocos los trabajadores que perciben el ingreso mínimo, según indica en entrevista David Lozano, académico del Centro de Análisis Multidisciplinario, CAM, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta el año pasado, de acuerdo con cifras del Gobierno de México, el 13% de los trabajadores ganaba el salario mínimo. La población que recibe el salario mínimo es cada vez menor. La mayoría son de carácter contractual, que son los que menos incrementos han tenido. Y de este modo vemos una pérdida de más de 80% en las últimas décadas, señala el propio investigador Lozano. Finalmente, Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano, AMECH, dice: seguimos teniendo un cáncer laboral en el país y es la informalidad. El INEGI nos habla de que existen 31.6 millones de personas en la informalidad, que han aumentado y hoy rebasan a los 25 millones que están en la formalidad. El trabajo informal tronó el récord de empleo formal que registró el país el año pasado, cuando se crearon 846,000 plazas con seguridad social. Si uno se pregunta cuántos puestos formales se deben crear en México, vemos que la PEA creció en 3.7 millones y que el récord de plazas formales del año pasado representa el 23% de quienes lograron un espacio. Ello significa que apenas una cuarta parte de quienes se incorporaron al mercado laboral tuvieron un empleo formal, mientras que las otras 3/4 partes se van a la informalidad o de plano se quedan desempleadas. Publimetro, 28 de abril. En resumen, a pesar de la demagogia obradorista y la democracia sindical
que ofrece la 4T, la situación de las familias obreras empeora cada día. Y la solución, como lo demuestra la fase cardenista, el charrismo de Fidel Velázquez y el modelo neoliberal con un sindicalismo atado al imperialismo yanqui para beneficio del TEMEC, solo puede venir de un sindicalismo independiente, educado y combativo, como el que logró la instauración del Día Mundial de la Lucha Obrera, el movimiento revolucionario de la Segunda Internacional. Los obreros deben recoger esta bandera revolucionaria, reconquistar su pasado de auténtica lucha sindical y su plena libertad de acción para obligar a gobierno y patrones a repartir de modo más equitativo la renta nacional, creando empleos para todos con salarios dignos, mejorando sustancialmente sus prestaciones y gastando más en salud, vivienda y educación de la familia obrera. Esta lucha firme y decidida por sus demandas gremiales les mostrará también a los obreros que pueden y deben lanzarse a la lucha política para tomar el poder y junto con el pueblo construir una patria mejor para todos. En fin, deben recuperar el verdadero espíritu revolucionario que les heredaron los creadores del 1 de mayo, los integrantes de la Segunda Internacional. Muchas gracias.